amigas, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, este espacio de los días miércoles a las 7:15 de la noche para traerles temas de plena actualidad con invitadas, invitados de primer nivel, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema también de plena actualidad que no deja de ser desafiante para lograr la promoción y garantía de los derechos. Así que, Julio, si nos puedes ayudar en poner en panorama o contexto sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy. Claro que sí. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de agosto, es decir, hace un mes nada más, ha declarado estado de cosas inconstitucional en la región Loreto. Una cuestión muy llamativa, ¿no? Y específicamente ha declarado estado de cosas inconstitucional la vulneración masiva al derecho al agua potable y a la contaminación ambiental y ha dispuesto sendas medidas. Con motivo de esta reciente sentencia, siempre aprovechamos la oportunidad para explicar qué es el estado de cosas inconstitucional, cómo funciona esta herramienta que tienen los jueces constitucionales para detectar y tomar medidas al respecto de vulneraciones amplificadas, masivas, a gran cantidad de personas y que ya no solamente se fijan en un caso concreto, en la demanda, sino además que tiene efectos sobre terceros. Queremos explorar esta herramienta y por eso hemos tenido una invitada con la que también de pronto aprovecharemos para conversar al menos un poco con relación al derecho al agua, que si bien es una preocupación puntual para nuestro país, en realidad viene siendo acuciante para una parte del mismo por su falta de acceso y para incluso los que tenemos la dicha de tener acceso, también las condiciones de calidad y la suficiencia son un eterno problema y una preocupación, sobre todo por los cambios que está viviendo el mundo. Para esto, para hablar de todos estos temas tan complicados y complejos, tenemos a una invitada de calidad, a quien apreciamos, admiramos mucho. Cristian, por favor, presenta tú a nuestra invitada del día. Efectivamente, hoy día nos acompaña Beatriz Ramírez Guaroto. Ella es doctoranda en Derecho y magíster en Derecho Constitucional y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Escuela de Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Academia de la Magistratura. Querida Beatriz, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches a ambos, a Cristian, a Julio y a todas y a todos quienes nos siguen Genial. aquí en Contacto Legal. Gracias por recibir nuestra invitación, Beatriz. Sí, muchísimas gracias, querida Beatriz. Quizá vamos a tratar de, como lo que bien decía Julio, de partir por algunos conceptos básicos, porque efectivamente el problema del agua pone en evidencia una figura o una herramienta o mecanismo que no es solamente para este caso que el Tribunal Constitucional lo ha empleado, y quizá bien valdría la pena para que nuestro público en general pueda comprender qué cosa es el estado de cosas inconstitucional. A lo mejor nos puedes ayudar a tratar de entender en qué consiste esta herramienta, cuáles son los efectos, o es decir, qué consecuencias trae consigo que se declare el estado de cosas inconstitucional. Vale, para las personas que nos siguen, quizás sea importante saber que esta figura que llamamos estado de cosas inconstitucional es una creación jurisprudencial que no se le ocurrió al Tribunal Constitucional de nuestro país. Viene de la jurisprudencia de Colombia. Y de hecho, creo que la razón por la que me invitaron es que yo le dediqué mis estudios de maestría a estudiar cómo en el Perú se había acogido la figura que se creó en Colombia, un poco para mirar si se había aquí explorado toda la potencialidad que se ha ido haciendo más bien en este otro país, ¿no? Entonces, esta figura aquí en nuestro país a la fecha se ha usado en 17 ocasiones, se usó por primera vez en el 2004 y como han señalado por última vez se ha usado en el 2023, o sea, recientemente el mes pasado en agosto, y tiene en teoría en su país de origen una característica doble, es decir, tú tienes que cumplir dos requisitos para que haya un estado de cosas inconstitucional. Y quiero un poco presentarlos y después ya comentaré cómo, al menos mi propuesta es que si uno revisa las sentencias del Perú, esos dos requisitos no se cumplen necesariamente aquí en el país. El Ah, primer requisito en el Perú, perdón, en Colombia, es que se declara estado de cosas inconstitucional cuando tú tienes un problema
que es grave, que afecta a un montón de personas de la población de un país, pero involucra una falla estructural en el sistema. Es decir, no es solo un problema que afecta a una entidad pública, sino que supone que hay un mal funcionamiento de múltiples entidades públicas. Es decir, varios sectores del Poder Ejecutivo o del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial o algún órgano constitucionalmente autónomo, más o menos por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, no es un ente público, sino son muchos. Entonces, en el primer requisito se denomina estado de cosas inconstitucional a algo que hace que los derechos funcionen mal, pero que no es responsabilidad de una sola entidad resolver, sino que en teoría se requiere un esfuerzo conjunto del Estado. Ahora, ahí si me permites, Entonces, perdóname Beatriz, solamente sí, para sí. tenerlo claro, es necesariamente la falla estructural tiene que venir desde las entidades públicas o puede también involucrar privados para que se declare el estado de cosas inconstitucional. En la parte colombiana se priorizan fallas públicas, porque Ok, la idea es que el tribunal interviene ante fallas que podrían involucrar a privados, pero suponen funciones públicas. Por ejemplo, en Colombia se ha usado para inclusive la función notarial, que es una función pública que se ejerce por medio de personas privadas. Por ejemplo, las notarias y notarios son privados, pero ejercen una función pública, porque hay un concurso, inclusive aquí en el Perú funciona más o menos igual, ¿no? Entonces, siempre es para ciertas cosas que tienen que ver con el desempeño de las funciones que impactan nuestros derechos, pero cuyo arreglo requiere que intervengan un montón de instituciones y entonces el tribunal tiene una suerte de intervención como meto mi dedo para apoyar que todo el mundo concierte una solución frente a este problema estructural. Ya, esa es como la primera característica que tiene un estado de cosas inconstitucional en el Perú. Pero la segunda dimensión que tiene un estado de cosas inconstitucional en el Perú es de índole procedimental, perdón, en Colombia es de índole procedimental. Es decir, se declara estado de cosas inconstitucional en la medida en que una problemática, como es general, no solamente le afecta pues a una persona que es la que ha llevado su proceso de tutela de urgencia, así se llaman tutelas en Colombia, sino claro. que le puede afectar a Julio o a Cristian que se nos ha desaparecido, o le podría Sí, afectar a cualquiera de las ahora vuelve. personas que nos siguen. Es decir, ¿qué le permite el estado de cosas inconstitucional? Te permite procesalmente que la siguiente persona que ponga la demanda no tenga que hacer todo el itinerario procesal, sino que de frente se le apliquen las medidas que ya se preveyeron en el primer caso por parte de la Corte. Entonces, serían como estas dos primeras salidas. Uno, diagnosticar un problema público en el que muchas entidades tienen que hacer algo y la Corte Claro. entra a tallar allí. Y lo segundo, una salida procesal para que los nuevos casos, nuevas personas afectadas en sus derechos puedan hacer como este corte, ¿no? Y digamos, para Ahí decirlo, permítame también, sí, 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 claro, claro que sí, solamente Julio. para hacer una separación, una distinción con lo que sería una sentencia estructural, o en todo caso, en el caso colombiano serían equivalentes, digamos, porque implica gran cantidad de entidades, o Sí, de hecho, el estado de cosas inconstitucional es uno de los casos más emblemáticos de sentencias estructurales. Hay algunas sentencias estructurales, que muy poquitas, que no se han declarado estado de cosas inconstitucional en Colombia. Por ejemplo, hay una sentencia que tiene que ver con la reforma de la salud, que no es propiamente estado de cosas inconstitucional, y justamente uno de los grandes debates en Colombia era por qué esa, que es una sentencia que tiene todas las características para haber sido declarada estado de cosas inconstitucional, no lo fue, debió serlo, porque se supone que el estado de cosas inconstitucional es el tipo por excelencia de sentencia estructural, ¿no? Que creó la Corte colombiana jurisprudencialmente, porque en teoría no hay nada regulado en su código, como claro. tampoco en el código peruano tenemos nada semejante, ¿no? Pero digamos, en Colombia, ¿cómo distinguiríamos una de otra? ¿Cuáles son las claves para entender cuándo estamos ante una sentencia estructural y cuándo ante una de estado de cosas inconstitucional? En Colombia, igual que en el Perú, o sea, la parte considerativa y resolutiva es clara en mencionar la categoría, ¿no? La parte final señala, se declara estado de cosas inconstitucional, como se hace en el Perú, por ejemplo, en la sentencia que se ha mencionado del agua potable, se señala el tribunal, en este caso peruano, o la Corte Constitucional de Colombia, señala, ante tal situación, la Corte de Colombia o el Tribunal del Perú declara estado de cosas inconstitucional tal cosa y da los siguientes remedios, es decir, las siguientes órdenes que son tal, 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 ¿no? Solamente para terminar la idea anterior, Sí, por digamos, favor. y seguirlo conversando,
Si bien es cierto en Colombia, si uno estudia su jurisprudencia también de décadas, mira que hay como esta doble finalidad, como de cubrir problemas y ver la parte procesal. Lo que yo he presentado en mi investigación, digamos, de maestría, y digamos que he vuelto a actualizar ya hace unas semanas para otra publicación que voy a sacar en estos días, es que en el Perú el problema es que el uso que le hemos dado a la categoría es eminentemente procesal. Entonces nosotros no siempre hemos usado esta complejidad del estado de cosas inconstitucional para grandes problemas públicos que tienen una complejidad estructural y que requieren de consumo la intervención de múltiples instituciones, sino que básicamente nuestro tribunal ha declarado estado de cosas inconstitucional cuando ha necesitado romper los efectos interpartes, es decir, cuando ha necesitado poner una sentencia con efectos generales, erga omnes. Entonces, básicamente he usado el estado de cosas inconstitucional en como muchos casos precedente. como un tema de, sí, básicamente procesal, ¿no? Y son más bien las últimas sentencias, una de esas es esta del agua potable, en la que recién más bien se pone un poquito el énfasis argumentativo en la complejidad del problema público, ¿no? Pero no ha sido esa la mayoría de las sentencias en el Perú, ¿no? Si uno hace inclusive el balance, yo he sacado un balance de las situaciones, si uno saca la cuenta del 100% de casos, en la mayoría de los casos, digamos, si uno saca, digamos, los porcentajes, Una no te media. sale pues que la mayoría sea precisamente así como, ay, qué emoción, en todas se ha puesto ese énfasis, ¿no? En realidad no. En realidad, el 12% de esas, solamente el 12% tienen esta justificación procesal y esta justificación de problema subyacente. Ahora ahí Después, permíteme, no, sí, prosigue. sí. Ah, quería preguntar más bien si es que, claro, en una parte, no sé si me confirmas, más se ha utilizado casi bajo la lógica de un precedente, pero estos últimos que se han utilizado, digamos, más o menos bien, en particular en este caso que es nuestra excusa para analizar, que es el caso Loreto, ¿crees que está bien fundamentado el uso del precedente, perdón, del estado de cosas inconstitucional? Porque desde mi particular punto de vista tiene tres, cuatro párrafos que no dice gran cosa y no dicen por qué hay necesidad de declarar estado de cosas inconstitucional. ¿Cuál es tu mirada, Beatriz? A ver, yo creo que hay dos formas de analizar las sentencias de estado de cosas inconstitucional en el Perú. Digamos, uno es la justificación que se da y dos, si realmente eh, mm, se dan el seguimiento que se requiere para que sirva lo que se supone que tiene que servir, para lo que tiene que servir un estado de cosas inconstitucional. Entonces, sobre el primer nivel, que es la justificación en teoría para la que se da un estado de cosas inconstitucional, que en teoría tiene que ser una justificación acorde a un gran problema público, el 70% de los casos del Perú históricos son eminentemente procedimentales. Les decía que solamente el 12% de los casos combinan las dos razones y el otro restante 18% de los casos solamente enfatiza el problema público detrás. Este caso del agua potable es uno en el que no se habla nada de lo procesal y solamente en teoría se teoriza sobre el problema público detrás. Podemos discutir si está bien argumentado o no, pero en teoría al menos se hace una formulación Sí, sobre un problema que hay y que además reúne a la municipalidad, a la red de salud, y la municipalidad que tiene que techar el camino por donde pasa el desagüe, el otro que tiene que ver la tubería del agua, y la municipalidad que tiene que ver los residuos sólidos, y a salud que tiene que ver que recojan también los residuos sólidos del hospital que está dentro de la red de salud. Entonces hay como varias entidades que tienen que empezar a actuar frente a esos dos asentamientos humanos que están en el caso de Loreto inmersos, una municipalidad que es un gobierno subnacional, un gobierno regional que tiene también ciertas facultades y hasta de salud, que tiene también una vela en el entierro. Entonces, al menos claro. ese requisito se cumple, digamos, formalmente. El problema, yo creo que es, digamos, otra cosa como para conversar, es si se supone que el tribunal se queda con la competencia de seguimiento que tiene que tener y que se quedan en Colombia,
para que realmente las cosas cambien, es decir, para que el tribunal obre como esta persona que sirve de bisagra articuladora entre todas las entidades para resolver el problema público complejo que se supone que es diagnosticado. Y de eso en el Perú no tenemos en realidad nada, ¿no? Digamos, de mi investigación, lo que yo sé es que del 100% de los casos, en realidad, lo que nosotros tenemos es un monitoreo súper débil, o sea, más de la mitad de los casos, el 53% de los casos, el monitoreo es una desgracia, y el único esfuerzo en serio que hicimos por tener un monitoreo sensato de sentencias se hizo en la anterior conformación del tribunal, cuando se creó una comisión de seguimiento y un sistema de supervisión de sentencias. Ha estado activo del 2020 y se acaba de desactivar por acuerdo de pleno en octubre del 2022. O sea, ya fue. Quería, Beatriz, quería ir retroceder, si me permites, un poquito. O sea, ya nos queda claro cuál es o sea, de qué trata la figura, sus diferencias en cierta medida con las sentencias estructurales, pero bien decías tú, incluso haciendo la comparativa con el caso colombiano, que esto no está contemplado en una legislación necesariamente, de hecho es una creación jurisprudencial. Y para nadie es un secreto que cuando hablamos de instituciones procesales o no, que han sido creadas jurisprudencialmente, no siempre hay consenso en aceptar que efectivamente eso está bien o es válido. Y quizá podríamos retroceder un poquito, si me permites, antes de entrar a la parte de la eficacia, porque es eso todo un rollo de declaras el estado de constitucional, sacas la sentencia y bueno, ¿y qué pasa después, no? Pero antes de ello, cuál es el fundamento para que un tribunal declare o crea una figura como lo que hizo Colombia y luego lo importamos nosotros del estado de cosas inconstitucional? O sea, si no está en el código, ¿cómo puede el tribunal haber creado esta institución? Creo que es interesante lo que plantea Cristian, porque de hecho una figura así presupone un concepto o un rol de justicia dentro de los estados constitucionales, ¿no? Bastante activo. Ciertas personas además dirían que la figura del estado constitucional se inscribe dentro de las corrientes del activismo judicial. Quien no crea en un sistema de justicia constitucional y en general sistema de justicia robusto, protagónico dentro de los estados constitucionales, jamás podrá ser partidario de una figura así, porque el presupuesto del estado de cosas inconstitucional es que el tribunal, ya sea Corte Constitucional de Colombia o el del Perú, va a tener un rol dentro, no del diseño de la política pública, pero sí de liderar la mesa de negociación en donde los distintos actores y actoras se van a sentar y les va a poder pedir cuentas de sus avances y les va a ir revisando la tarea periódicamente. Entonces va a ser un actor dentro del diseño de las políticas públicas. Y eso obviamente supone una idea del Estado constitucional que no todo el mundo compartirá, ¿no? Hay personas que creen que eso sería, digamos, más propio de un activismo que atenta contra el ejercicio democrático, ¿no? Que a las juezas y a los jueces no los ha elegido nadie, y que por lo tanto, digamos, esto es más bien profundamente, digamos, que rompe la estructura clásica más bien que le hemos dado al sistema de justicia, ¿no? Entonces, esto presupone más bien un rol muy activo de las juezas y los jueces, un fortalecimiento de la figura jurisdiccional, digamos, más bien como a la par de la parte administrativa, ejecutiva de un país y a la par que la parte legislativa u otras funciones constitucionales que tengamos, ¿no? Y Ahora, dentro y de eso, además, le da cierta autonomía procedimental, quizás para esto es lo que complementar te iba la a idea, preguntar. ¿no? El tema de la autonomía procesal quizá también juega un papel clave aquí, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, esta figura, digamos, de el estado de cosas inconstitucional va de la mano con la categoría, aunque no es exactamente así como se le llama en Colombia, pero sí es como, sería parte de lo que aquí en el Perú conocemos como autonomía procesal, Sale. ¿no? Mm. Dentro de la jurisprudencia constitucional, es decir, la posibilidad de que los órganos constitucionales pueden inclusive ampliar las reglas que tienen sobre la base del material normativo positivo, tienen una cierta flexibilidad para poder guiar la administración de justicia, ya. Obviamente el estado de cosas inconstitucional parte de eso, porque tanto en Colombia como acá
esta figura no tiene base normativa, entonces claramente se inscribe uno dentro de un tribunal, digamos, fuerte, o si quieren llamarlo así, activista, que a mí no me gusta mucho el motecito de activista, pero bueno, ya, un tribunal fuerte o activista y además que en esa condición maneja con autonomía la posibilidad de fortalecer sus reglas de funcionamiento, ¿no? De hecho, este tribunal, esta conformación actual, ha desactivado esta suerte de monitoreo en el entendimiento de que los tribunales no tienen esa competencia, es decir, carecen de competencia para poder tener creaciones respecto de su seguimiento. Entonces, claramente eso es nuevamente no solamente una posición teórica, sino que tiene consecuencias muy reales en la práctica, ¿no? Y entonces, con motivo de esta nueva posición del Tribunal Constitucional, ¿cómo crees que se implementaría el seguimiento de las decisiones? ¿Lo tendría que hacer el juez en vía de ejecución? ¿Ya no va a hacerse ningún seguimiento? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Y por qué hay alguna razón justificatoria para hacer esto? ¿O, digamos, es una mala decisión? O sea, para quienes nos siguen, lo que pasa tradicionalmente en cualquier proceso jurisdiccional, o sea, amparo, habeas corpus, habeas data, que son los que llegan a ser declarados estado de cosas inconstitucional, es lo que ha dicho Julio, ¿no? O sea, resuelve el tribunal y toda la etapa de ejecución regresa al juzgado de ejecución. O sea, no la ve el tribunal. Entonces, si uno le hace seguimiento a los primeros expedientes de estado de cosas inconstitucional, que es para lo que sirven pues las investigaciones jurídicas, ¿no? O sea, para un poco mirar un poco el íter argumental. Entonces, si uno mira por dónde van, uno se da cuenta que el tribunal decía, muy bien, estado de cosas inconstitucional, que el juzgado de ejecución se encargue, y en el mejor de los casos, o sea, decía que la Defensoría del Pueblo haga algún reporte y le envíe ese insumo al juzgado de ejecución. ¿Qué obtuvimos de eso? Nada, porque se ha declarado, por ejemplo, estado de cosas inconstitucional el sistema pensionario. A ver que alguien me cuente si el sistema pensionario del Perú ha cambiado mucho, no sé. Se ha también declarado estado de cosas inconstitucional el, la falta de acceso a salud mental de personas privadas de libertad. Que alguien nos cuente, Cristian, Julio, si eso ha mejorado, wow, en los últimos 10 años, porque eso se declaró en el 2010, estado de cosas inconstitucional, y además con sistemas de seguimiento medio, es decir, informe de la Defensoría que se le demandaba al juzgado de ejecución. O sea, lo que quiero decir es que la evidencia te muestra que ese modelo de ejecución, manan, como se dice en quechua, ¿no? O sea, no sirve para nada. O sea, en Claro. todo caso solo sirve para generar evidencia del incumplimiento, pero no te cambia la solución. Y como decía Cristian, una sentencia que te dice estado de cosas inconstitucional, pero que a la larga no te cambia nada, le hace perder a las personas la fe en el derecho. Entonces, para crear sentencias lindas, digamos, se supone que no está pues la jurisprudencia O constitucional, hasta el ¿no? tribunal se desacredita, ¿no? Porque es como las sentencias exhortativas, exhortas, pero nadie te hace caso y no pasa nada. Entonces, al final, Ni justo el poesía mismo. porque siquiera la poesía es linda y ya cumple su cometido, ¿no? Pero en cambio se supone que esto tiene que transformar la realidad y si no la transforma, como dice Cristian, esto se desacredita. Entonces, si más bien uno mira qué fue lo que pasó con la comisión de seguimiento, la comisión de seguimiento escogió no todas las sentencias, sino algunas. Por ejemplo, ¿qué sentencias escogió? Escogió la sentencia esta del quechua, el quechua en los organismos públicos. Entonces, ahí uno más o menos sí puede ver que ahora en medianamente varios de los organismos públicos a lo largo del país se usa español y en muchas zonas quechua y en las zonas del sur aymara y en algunas zonas ahuajún o ayáninca. Entonces, ¿por qué? Porque han habido autos de seguimiento, han habido audiencias de seguimiento. Entonces, digamos, no es que ahí estemos en la panacea del país pluricultural, y bilingüe o Al menos plurilingüe, hay un cambio. pero uno puede ver que ya el tribunal estaba, ya mándame tu informe, ¿no? Ya. Otra que se escogió, en la que también ha habido indicadores para cambiar el programa presupuestal, es la de educación rural. Es el caso de las hermanas La de las Ciesa, hermanas que es Ciesa. el caso de educación rural de niñas, que en que esas ya no son niñas, sino mujeres adultas que no tienen acceso a educación básica alternativa en zonas rurales de nuestro país porque hay harto retraso escolar, sobre todo de mujeres, que son a las que mandan tarde a las escuelas, por 10.000 razones que tienen que ver con temas de género, y de educación, en sentido de temas de género y también recursos materiales que hay que priorizar.
Entonces, ya, en ese caso también ha habido informes interesantes del Ministerio de Educación sobre las partidas presupuestales que se han ido cambiando. Eso tampoco es pues que hayamos hecho la regulación educativa, pero digamos, uno puede ver que el tribunal ha ido haciendo audiencias y metiendo el dedo en la llaga para tratar de cambiar la situación. Entonces, lo que quiero decir es que mientras funcionaba esta comisión de seguimiento de sentencias y el tribunal conservaba una competencia de seguimiento y el tribunal convocaba audiencias después de haber recibido los informes de los actores y el tribunal además sacaba autos de seguimiento y de nuevo los convocaba a audiencias luego de recibir sus nuevos informes. A cualquiera que nos siga, Cristian, Julio, le puede parecer empapelamiento, pero en el Estado, quienes hemos trabajado en el Estado, sabemos que en el Estado papelito manda. O sea, no en Ujú. vano, quienes hemos pasado por el Estado sabes que todo papel que entra tiene que salir. Es decir, en el Estado importa el pedido de rendición de cuentas. Si alguien Claro. viene del sector público, probablemente le parezca que eso es una atrocidad, pero para quienes hemos pasado por el sector público, Que sabemos venga del que sector privado. Quien venga del sector claro, privado le perdón, parecerá quien venga del burocracia. sector privado le parecerá que es la burocracia, pero quienes hemos trabajado adicionalmente del sector privado en el sector público, sabes que en el sector público el papel que entra, o sea, el pedido de información es importante porque todo pedido de información tiene que generar obligatoriamente una respuesta. Uno. Entonces, que el Tribunal Constitucional le pide información periódicamente a una entidad pública sobre lo que ha hecho o dejado de hacer por lo menos 2 veces al año, no es pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una pena que esta comisión lamentablemente se haya desactivado por el acuerdo de pleno digamos, del año pasado ya, Y este porque acuerdo, por eso te preguntaba si es que tenía alguna fundamentación o sí, lo tiene que algún... consideran es que básicamente lo que dicen es que el tribunal no tiene competencia para crear un mecanismo de seguimiento, que eso no tiene base normativa. O sea, esa es básicamente la fundamentación, ¿no? Lo han hecho cuando han hecho las modificaciones a su reglamento de organización y funciones, y la justificación que han dado es que consideran que el tribunal pasado se excedió porque no hay base normativa y consideran que un tribunal no tiene facultades para hacer este tipo de cosas. Y eso es una posición doctrinal, ¿no? Si tú consideras que sí tiene, es más bien una posición que cree en la autonomía procesal de los tribunales. Si consideras que no tiene, lo que es raro es que un tribunal diga que no tiene. Para mí eso es lo extraño. O sea, una profesora o un profesor de derecho lo puede decir, pero que un tribunal diga que no tiene competencia, eso es raro, ¿no? Y sobre todo cuando eso le hace perder, yo creo, eso, un rol en el diseño de las políticas que van a tener, digamos, repercusiones en la vida de la gente, ¿no? Ahora, pero es hasta cierto punto, no sé si tú estarás de acuerdo, o sea, contradictorio, porque declaro el estado de cosas inconstitucional, pero al mismo tiempo estoy por otra vía, porque esto en la sentencia no está, pero si conoces la historia como estamos compartiéndola con nuestro público, resulta que esta comisión ya no existe. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y cómo vas a tribunal monitorear eh, que se cumpla lo que acabas de declarar? Y por si eso no fuera suficiente, si el argumento para desactivarlo es no tienes competencia, el estado de cosas inconstitucional tampoco parte de una base normativa para hacerlo. Sin embargo, en la misma sentencia estás utilizando una figura que no tiene base normativa. Entonces, es como que no pareciera estar el tribunal muy claro en qué rol quiere tener, como bien decías tú, activista o debamos pasar a un rol, varia calificarlo de muy buena gente como prudente y no entrar a estos problemas de si está excediéndose o no de su margen de acción. Y sí preocupa, ¿no? Porque dejando de lado que ya no está la comisión, lo que nos queda, como decía Julio, y esto para que nuestro público se quede quizá con una idea fuerza, ya en este caso se declara el estado de cosas inconstitucional y el seguimiento, el monitoreo que va a ser, o sea, cómo podemos saber que la Al figura, juzgado de ejecución. claro, y Entonces, sobre pobre todo juzgado, para no pobre perder juzgado. claro, además para no perder la fe en la institución, la herramienta del estado de cosas inconstitucional, porque ya no solamente se desacredita el propio tribunal cuando emite una sentencia que luego no puede monitorear que se cumpla, sino que la propia ciudadanía en general ve que declarar estado de cosas inconstitucional es una cuestión meramente declarativo, poco eficaz, porque no hay seguimiento, y de cara a las entidades públicas es como, mira, ni te preocupes porque al final te declara el estado de cosas nacional, pero no hay consecuencias o no pasa nada si es que no cumples con lo que se está planteando, ¿no?
Es que por eso, insistiendo un poco en lo que dice Cristian, es que hay que investigar un poco la línea, ¿no? O sea, cuando tú investigas la línea es que te das cuenta que no importa tanto la declaración como Ujú, si la declaración tiene efectos. Eso es ujú, lo que te muestra la experiencia colombiana. O sea, Colombia tiene un montón de declaraciones de estado de cosas inconstitucional y las únicas que realmente han marcado un antes y un después ha sido aquellas en las que la Corte se ha reservado para sí un seguimiento fuerte y ha hecho audiencias de seguimiento y ha dado autos de seguimiento, es decir, lo que brevemente el Perú hizo entre el 2020 y el 2022. Lo que da pena es que en vez de seguir avanzando hacia el modelo de que decidimos copiar, estamos yendo un poquito para atrás, ¿no? Entonces, además en claro, este modelo incoherente, como bien señala Cristian, es decir, señalamos que no tenemos competencia para seguir el monitoreo y el seguimiento, pero seguimos usando una figura que en su origen requiere un monitoreo y un seguimiento fuerte porque si no, no funciona. O sea, lo que muestran las investigaciones, tanto en Colombia como las que yo he hecho acá, que me leo todos los expedientes, es ujú. que realmente no funciona. O sea, realmente no funciona y eso le hace digamos, perder la fe a la ciudadanía y a quienes practican el derecho en la Digamos, jurisprudencia del precis- tribunal, ¿no? precisamente bajo esa lógica que has observado por la investigación profunda que has hecho, y ahora que ya solamente nos queda seguir el camino de la ejecución judicial, ¿has detectado alguna falencia, alguna especial situación en los juzgados de ejecución que impida que ellos puedan hacer ese monitoreo? O es porque son de primera instancia? ¿Cuál es ahí el problema? ¿Cuál es el problema? Yo diría que hay varios problemas, ¿no? Pero uno tiene que ver con el que creo que tú ya, digamos, dejas entrever, Julio, en tu intervención, ¿no? Es que, ¿quién tiene la capacidad de sentar al Ministerio de Educación? ¿Un juzgado de primera instancia? O sea, un juzgado de primera instancia va a ir cada 6 meses pidiéndole cuentas a la ministra o al ministro de turno y lo va a sentar en audiencias. O sea, la ministra o el ministro va a ir a audiencias con un juzgado de primera instancia o irá a audiencias ante el Pleno del Tribunal Constitucional. O sea, creo que cualquiera de las Sí. personas que nos sigan aquí en Contacto Legal se hace una idea de que todas y todos tenemos poco tiempo y priorizamos a dónde vamos. Lo mismo hacen los ministerios y todas las entidades públicas. Entonces, ¿a quién le van a dar más bola? ¿Le dan más bola a un juzgado de ejecución de primera instancia constitucional? O al Pleno del Tribunal Constitucional, que es un organismo constitucionalmente público, tan poder del Estado, aunque para algunos Ah. no sea, pero ¿a quién le dan más bola? Bueno, sí. ¿No? O sea, ¿a quién le dan más bola? Entonces, eso es lo que tú requieres para los grandes problemas estructurales que están detrás de la noción del estado de cosas inconstitucional, ¿no? Aunque, como digo, la mayor parte de la jurisprudencia del Perú no le ponga necesariamente el énfasis en los problemas complejos, ¿no? El tema del agua potable, falta de alcantarillado y contaminación ambiental, que está en el caso de Loreto, es un tema de grave problema público, no solo en estos dos asentamientos humanos, es un problema público en todo el Perú, ¿no? O sea, claramente lo es, cumple el requisito de ser un problema estructural. Y no solamente la parte procesal, creo que es una de las situaciones que más claramente cumple el requisito de ser un problema estructural, pero justamente eso no lo va pues a poder resolver ni monitorear un juzgado de primera instancia, ¿no? Por más que tenga informes de la Defensoría del Pueblo, em, la fuerza que puede tener allí, creo que está comprometida en el máximo órgano de control constitucional, además a través del Pleno, porque otra cosa que se discute en la jurisprudencia Claro, comparada sí, es ¿a es quién una le toca? ¿Le sal. toca una sala o le toca al Mm. Pleno del órgano constitucional? Y por ejemplo, se dice las declaraciones de ESI le deberían tocar al Pleno. Es de tal envergadura la decisión que la tendría que decidir el Pleno, no la tendría que decidir una sala. Entonces, imagínate, estamos discutiendo si una sala o un pleno y se lo va a zapatear un juzgado de ejecución, que es una persona además, eso, es unipersonal, ¿no? Entonces, Sí, pues. creo que eso es un poco, además, para quien practica un poco el derecho, ¿no? O sea, quien tiene cierta cancha viendo un poco cómo funciona la vida en la realidad, te das cuenta, pues, el peso que puede tener un juzgado de primera instancia versus llegar, pues, al tribunal, ¿no? Entonces, el estado de cosas está pensado para ese nivel de intervención. Claro. Ahora, en el Pese caso a que, de, solamente perdón, quería sí. hacer una pequeña preguntita. Como sabemos, acá hay una, de cara a lo que es la protección de derechos fundamentales, es una competencia compartida, Tribunal Constitucional y Poder Judicial.
es factible, quizá es una pregunta tonta, pero ya que nuestro público también deshoja margarita, se dice, oye, a ver, para tener la cosa bien clara, ¿no? Porque la verdad es que estamos hablando de una figura que pareciera estar camino a desacreditarse si al final o a la larga pues no vas a estar detrás de ella que se cumpla y quería entrar a lo que bien habías advertido de que el Tribunal Constitucional como organismo constitucional con esta autonomía constitucionalmente protegida por su margen de acción, ese efecto irradiador que tiene sobre todo el ordenamiento y vincular a otras entidades públicas privadas tiene naturalmente un peso significativo, pero resulta que nosotros tenemos también al Poder Judicial que actúa digamos, ex ante, esta competencia de declarar estado de cosas inconstitucional necesariamente se debe comprender como una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional o bajo la premisa de la que el carácter compartido de la competencia de proteger derechos, un poder judicial podría también utilizar la herramienta. Tú sabes que no es una pregunta de cómo está Nimia, me la hicieron el día que sustenté mi tesis hace 10 años, literalmente. O sea, tal cual estoy reviviendo la cara de la profesora Alvites, que fue parte de mi jurado, y que me preguntó literalmente lo mismo que me ha preguntado Cristian cuando sustenté, porque de hecho es algo que se discute en la teoría. ¿Quién lo puede? ¿Puede hacerlo, por ejemplo, un juzgado de tutela o solamente lo puede hacer la Corte Constitucional? O en nuestro caso, ¿lo puede hacer la jueza o el juez de primera instancia constitucional, si es que hubiera la especialidad o a quien le toca, al civil? O lo puede hacer solamente el tribunal. Yo presento mi posición. Yo creo, por las razones que he expuesto, que solamente le toca hacerlo al Tribunal Constitucional. Ahora, en el Perú hemos tenido juzgados de primera instancia que han declarado estado de cosas inconstitucional. Yo, de hecho, Claro. en mi último trabajo refería una sentencia que fue sobre identidad de género en la que un juzgado constitucional declaró estado de cosas inconstitucional y mandaba exhortaciones al RENIEC para que el RENIEC le mande informes sobre cómo aplicaba la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana para los procedimientos de cambio de nombre. Entonces, a mí me parece recontra loable, pero creo que justo prueba mi punto, digamos. Mi punto no es que no haya derecho, mi punto es que para hacer uno de ese tipo de intervenciones así, frente a un organismo público, por ejemplo, en este caso el RENIEC, que es un poder del sistema electoral, necesitas un peso mucho mayor, ¿no? Obviamente eso es debatible, yo presento lo que, digamos, a mí me convence más y a mí me persuade que solamente lo puede hacer el órgano de la mayor jerarquía por las razones que ya expresé, ¿no? Pero no es Pero, un tema digamos, nimio, ¿no? No es un tema nimio, como bien señala Cristian. claro, pero porque, por ejemplo, en alguna oportunidad el Tribunal Constitucional quiso distinguir entre estado de cosas inconstitucional y situación de cosas inconstitucional y parecía sugerir, sobre todo el voto de uno de los magistrados, hoy un poco caído en desgracia, que la situación de estado de cosas inconstitucional podía declararlo un juzgado o una sala, ya no solamente el Tribunal Constitucional. Lo digo porque también, por ejemplo, en Arequipa, el Distrito Judicial de Arequipa, el Distrito Judicial de Junín, han declarado estado de cosas inconstitucional sobre tratamientos de los pagos, de los beneficios de los docentes, etcétera, que yo, digamos, no considero que sean declaraciones de estado de cosas inconstitucional, podrían ser situación de estado de cosas inconstitucional, pero no sé si usted tiene afinidad con ese concepto, lo rechaza, le parece que igual no va a ser efectivo, que de pronto sea un buen punto de vista, ¿no? A ver, lo que yo creo es que hay un pésimo uso de la categoría. O sea, creo que esa forma de considerar el estado de cosas parte de que todo el mundo cree que el estado de cosas inconstitucionales, ay, cuando las cosas funcionan mal, pues esto es un estado de cosas inconstitucional. Entonces, nuestro país es una desgracia porque las instituciones están en riesgo, estamos en un estado de cosas inconstitucional. Entonces se usa estado de cosas inconstitucional o llámele situación de estado de cosas inconstitucional. O sea, se usa como si fuera una categoría descriptiva, sin ningún rigor de contenido. Y a estas alturas, o sea, con 2 décadas de jurisprudencia en Colombia detrás, hay mucho, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con la figura, pero hay mucho contenido escrito, o sea, hay mucha tinta, mucha tecla, muchas y muchos que han estudiado esto en Colombia sobre todo, ¿no? Acá no hay muchas personas, pero en todo caso hay mucho escrito como para pensar que la etiqueta de estado de cosas inconstitucional es una etiqueta vacía. No es una etiqueta vacía, o sea, hace referencia
a una categoría muy concreta creada en Colombia y creo que en el Perú más bien la usamos para cualquier cosa. ¿Por qué digo para cualquier cosa? No pagarle los beneficios docentes es una declaración de estado de cosas inconstitucional. La declaramos en el 2005. Es la segunda declaración de estado de cosas inconstitucional que hizo el Perú. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué lo declararon estado de cosas inconstitucional si el no pagarle los beneficios sociales a docentes es un tema que en ese tiempo lo resolvía el Ministerio de Educación y ya hoy día lo resolvería las direcciones regionales de educación? ¿Cuál es el problema complejo en no pagarle los beneficios sociales a los docentes? Que está pésimo que no le paguen los beneficios sociales a los docentes, pero ¿cuál es la complejidad del problema estructural allí? No hay una complejidad, o sea, no es que necesite la múltiple intervención de organismos públicos, o sea, necesito que se habilite la partida presupuestal y que el Ministerio de Educación o el sector de educación descentralizado hoy día pague los beneficios, se les pague la deuda social que las maestras y los maestros del país reclaman. ¿Dónde está la complejidad del problema público? Entonces, si uno, por ejemplo, mira esa sentencia del 2005, la justificación de ese estado de cosas inconstitucional es eminentemente procesal. Entonces, si ustedes me preguntan, Cristian, Julio, me preguntan, ¿tú hubieras declarado esa sentencia del Tribunal Constitucional estado de cosas inconstitucional? Yo digo no. O, por ejemplo, acceso a la información pública, la primera declaración de estado de cosas inconstitucional del Perú, 2004, que a las personas en el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora además lamentablemente tenemos que recordar, no les daban copia de sus expedientes. ¿Dónde está la complejidad del problema público ahí? Había que arreglar las cosas con el CNM para que rompa el secretismo y le dé a las personas copia de todo su expediente de postulación. ¿Es un estado de cosas inconstitucional? No, de hecho la Claro, justificación fue no sé. eminentemente procesal. Eso no era, nunca debió haber sido un estado de cosas inconstitucional. Entonces, lo que yo ponía en mi primera investigación es, nuestro Tribunal Constitucional ha usado el estado de cosas inconstitucional por muchas conformaciones suyas como una etiqueta vacía procesal. Y se ha olvidado que en el país de origen tiene otro contenido y entonces ese es el problema de copiarnos figuras sin estudiar bien su origen, ¿no? Correcto. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha escurrido entre las manos y no hemos podido ni siquiera llegar a analizar algunos temas ya Al muy agua, específicos, el el agua, desagüe, el saneamiento, el que en derecho a los realidad, residuos sólidos. sí, que en realidad es un tema muy acuciante. La sentencia lo muestra con mucha preocupación, pero bueno, habrá seguramente otra oportunidad para invitar a Beatriz Ramírez Cuaroto. Yo le quiero agradecer una vez más, profesora. Ha sido muy amable usted y además ha sido muy lúcida. Hemos abordado gran cantidad de temas vinculados al estado de cosas inconstitucional y seguramente han quedado todavía muchas más por decir, pero el tiempo nos ha quedado corto. Yo agradezco la presencia de todos ustedes o la compañía de todos ustedes en sus casas y ya saben que pueden seguirnos por todos los medios en los que se lanza este humilde programa. Cristian, Sí, es, efectivamente llegamos hacia el final. Mis gracias también a Beatriz por la claridad con la que nos ha compartido esta institución o herramienta que al final de cuentas habrá que, por lo menos desde la academia, hacerle seguimiento, ya que no tenemos del otro lado ese brazo tan importante que podría venir. Pero vamos a estar aquí alertas en este espacio también para todas y todos y estaremos comentando que no se trate pues de que solamente se declare una figura como esta, dada una situación tan acuciosa como la que bien ha señalado Julio, sino que realmente se cumpla con los mandatos que vienen acompañando a esta situación lamentable que se vive en, no solamente en Loreto, sino en varias partes del interior del país. Quería, Beatriz, nuevamente muchas gracias y unas palabras finales quizá para nuestro público para poder despedirnos de él. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos. Ha sido un gusto estar con Cristian y con Julio. Gracias por la paciencia, por invitarme. Me parece muy bien. Además, me encanta que toquen así temas súper de actualidad para la comunidad legal y espero que todas y todos le sigan. Yo ya he visto que tienen redes sociales que ni conocí, así que me las Excelente. abriré para eh, seguirle siguiendo. así es, claro, claro que sí. Los invitamos a todos, a todas también a acompañarnos hasta una próxima oportunidad. Saben que ya estamos en todos los medios digitales, Twitch, Facebook, estamos saliendo también por YouTube y todas las cuentas de la Universidad Continental. Hasta la próxima semana, queridos amigos, queridas amigas. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao.